La noche descendió sobre la tierra como un manto pesado e impenetrable, envolviendo todo a su alrededor en una oscuridad siniestra, mientras la tormenta estallaba con una furia desatada, rugiendo como si quisiera hacer temblar de horror a quienes la escucharan. La lluvia se precipitaba con tal rabia que parecía decidida a borrar la existencia misma del mundo. En un camino desierto y olvidado, donde ningún pie humano se había posado, entre el fango pegajoso, los charcos helados y las sombras lúgubres y amenazantes, yacía una pastora alemana, sola, exhausta, abandonada. Su cuerpo, antaño fuerte y orgulloso, estaba ahora cubierto de heridas profundas y sangrantes, cada una de ellas gritando un testimonio de dolor. Su respiración, débil, ronca e intermitente, escapaba de su pecho con esfuerzo, como si la vida se le escurriera con cada instante. Sus ojos, llenos de un sufrimiento insoportable, brillaban en la penumbra, reflejando horas infinitas de tormento, soledad y desesperación. Estaba sola, completamente sola, sin esperanza, sin ayuda, sin un solo rayo de luz en esa pesadilla. Su vida, hasta ese momento, había sido un torbellino de miedo, cargada de cadenas oxidadas y pesadas que aprisionaban su cuerpo, de gritos ásperos y cortantes que herían su alma, de la indiferencia fría y despiadada de un amo que nunca la vio como una amiga, como una compañera leal, sino como una herramienta, un objeto que podía usar y luego desechar cuando, agotada, ya no pudo correr tan rápido como él exigía ni obedecer sus órdenes crueles y estruendosas con la precisión de antes. Simplemente la abandonó allí, en ese camino desierto y olvidado, la dejó morir como si su existencia no valiera ni una gota de atención, ni un solo pensamiento. El dolor, agudo, ardiente, insoportable, se mezclaba con una amargura pesada y un desconcierto profundo. ¿Qué había hecho mal para merecer ese destino? ¿Por qué su mundo, aunque duro pero conocido, se había derrumbado de pronto sobre ella con todo su peso? Su corazón latía en su pecho, desesperado, convulso, luchando con cada latido por aferrarse a la vida. Intentó levantarse, escapar de la muerte, pero su cuerpo herido y debilitado la traicionó. Tensó sus músculos, reunió las últimas migajas de fuerza, pero sus patas temblaban, sus piernas cedían, y cayó de nuevo en el barro, respirando con dificultad, incapaz de seguir luchando, incapaz de resistir el embate del destino. Las fuerzas la abandonaban, lentas pero implacables, como arena deslizándose entre los dedos, y allí yacía, vencida, rota, esperando el final inevitable. Los minutos se alargaban, tortuosos, infinitos, como si el tiempo se hubiera detenido en esa noche fría y despiadada, transformándose en una eternidad de miedo, dolor y desamparo, donde cada aliento de la pastora alemana se volvía más pesado, más débil, más cercano al último. El frío, penetrante, traicionero, se colaba a través de su pelaje grueso y empapado, se hundía hasta sus huesos, agarrotaba sus articulaciones, haciéndola temblar sin control, como si la mismísima muerte extendiera sus dedos huesudos para arrastrarla al abismo. La lluvia, implacable, furiosa, malévola, había saturado su pelo hasta la última hebra, corría por su hocico, inundaba sus ojos, mezclándose con su respiración débil e intermitente. Cada latido de su corazón, cada débil pulso en su pecho, se volvía más silencioso, más lento, más desesperado, como si suplicara no rendirse. Pero las fuerzas ya no estaban. La oscuridad de la noche, densa, impenetrable, ominosa, la envolvía por completo, amenazando con tragársela entera, llevarla a un lugar del que no hay retorno, donde no hay dolor ni miedo, pero tampoco esperanza. La pastora había escapado de su pasado, de aquel infierno donde no había ni una chispa de amor, ni una sombra de calor, donde la mantenían encadenada, donde su voz era ahogada por gritos brutales, donde su existencia se reducía a la obediencia. Pero ahora, tendida en ese camino desierto, sentía como su instinto de supervivencia, ese fuego que había ardido en ella toda su vida, se apagaba, se consumía bajo el peso del frío, del hambre, de la soledad. No entendía, no podía comprender por qué la habían castigado así. ¿Por qué la habían abandonado? ¿Por qué aquel a quien había servido con lealtad la había rechazado, dejándola morir en ese barro, en esa oscuridad, en ese vacío? Cada inspiración, cada jadeo convulso cortaba su pecho como un cuchillo helado, hundiéndose más y más, desgarrándola por dentro. Ya no podía resistir, no podía luchar contra ese dolor, esa debilidad, ese desconsuelo.
Alrededor, la tormenta rugía, el viento aullaba como una manada de lobos hambrientos, el trueno retumbaba, y todo lo que escuchaba, además de su propio corazón agonizante, parecía anunciar el fin. La esperanza había muerto, disuelta en esa noche interminable, y estaba lista para rendirse, cerrar los ojos, soltar ese mundo que le había dado la espalda. Pero entonces, de repente, inesperadamente, a través de ese vacío, a través del caos de sonidos, a través de esa oscuridad, irrumpió un ruido nuevo, extraño, agudo, vivo. No era el viento, no eran los truenos, sino un zumbido grave y creciente, el rugido de un motor lejano pero acercándose. Dos haces de luz brillantes, como ojos ardientes, rasgaron la tiniebla impenetrable, la atravesaron como lanzas y se detuvieron cerca, iluminando el barro, la lluvia, su cuerpo malherido. No podía alzar la cabeza, no podía moverse, ni siquiera abrir más los ojos, pero algo dentro de ella, un instinto antiguo e inextinguible, le susurraba que algo estaba cambiando, que algo venía hacia ella. Pasos rápidos, urgentes, decididos, resonaron más cerca, más fuertes, cortando el fragor de la tormenta. Un miedo agudo, súbito, la atravesó, sería él, su antiguo amo, regresando para rematarla, para castigarla por huir, para quebrarla del todo. Esperó el golpe, el grito, el fin. Pero en lugar de eso, oyó una voz suave, temblorosa, cargada de preocupación, una voz desconocida pero que, por alguna razón, no traía amenaza. Dios mío, ¿qué te ha pasado, pobre criatura? Esa voz, llena de angustia y dolor, desgarró la oscuridad como un rayo de luz en la negrura infinita, y la pastora alemana, tendida en el lodo, tembló apenas al escucharla. Era diferente, no era el bramido cruel de su antiguo amo, sino algo nuevo, algo extraño pero extrañamente reconfortante, algo que no entendía pero que instintivamente sentía como una salvación. Una figura joven emergió de la penumbra, acercándose con cautela, como si temiera que ella se desvaneciera en la noche. Su olor llegó hasta ella, fuerte pero limpio, sin el hedor acre del alcohol, sin el peso opresivo de la ira que tan bien conocía, que había sido parte de su vida por tanto tiempo. Había algo vivo en él, algo cálido, algo que no podía nombrar pero que despertó en su alma agotada un eco débil, casi imperceptible, como un llamado lejano y olvidado. Sus manos, temblorosas por el frío, la emoción y el horror de lo que veía, se extendieron hacia ella. La tocaron con suavidad, rozaron su pelaje empapado y sucio, recorrieron su cuerpo herido, examinando cada corte, cada marca, cada huella de la crueldad que su vida pasada había dejado en ella. No podía creerlo, no podía aceptar que alguien, algún ser humano, hubiera sido capaz de hacerle eso, de abandonarla allí, en ese barro, bajo esa lluvia, en esa tormenta, condenándola a una muerte lenta y llosa. Su respiración se aceleró, su corazón se encogió de dolor, de compasión, de furia. Sin dudarlo, sin perder un segundo, se quitó la chaqueta, áspera pero cálida, y la cubrió con ella, protegiéndola del viento helado, del frío cortante, de esa noche implacable que intentaba arrancarle las últimas briznas de vida. Te sacaré de aquí. Aguanta, por favor, aguanta un poco más, ¿sí? Susurró él. Su voz, ronca, quebrada, temblaba de emoción, de miedo a perderla, de determinación por salvarla a toda costa. Apenas podía levantar la cabeza, apenas podía abrir los ojos, pero en ese instante, en ese frágil y breve momento, algo se encendió en su mente, algo vibró en su alma. En su mirada, en esos ojos oscuros brillando bajo la lluvia, no había odio, no había desprecio, no había la frialdad cruel a la que estaba acostumbrada, sino solo calor, solo una promesa de que su vida aún importaba, aún valía la pena luchar por ella. Por primera vez en meses interminables. En años llenos de miedo y dolor, sintió que tal vez no era solo basura, no era solo una sombra, sino algo más, algo vivo, algo digno de ser salvado. Él se inclinó más cerca, sus manos, fuertes pero increíblemente cuidadosas, la alzaron contra su pecho, como si no fuera solo una perra, sino algo precioso, frágil, invaluable. La llevó en brazos a través de la lluvia, del viento, de la tormenta, sin importar el agua que corría por su rostro, el frío que mordía su piel, el barro que manchaba su ropa. Todo lo que importaba, todo lo que ocupaba su mente, estaba centrado en ella,
en esa criatura herida que habían dejado morir. Llegó al auto, abrió la puerta y la colocó en el asiento trasero con una ternura y un cuidado tan profundos que, a pesar del dolor, a pesar de la debilidad, ella sintió el calor de sus manos, el calor de su presencia. Se inclinó, acarició su cabeza húmeda y helada, sus dedos temblaban, pero eran suaves, afectuosos. Todo estará bien, lo prometo. Todo estará bien, susurró. El motor rugió, el auto cobró vida y se lanzaron hacia adelante, alejándola del abismo, de la muerte, de la soledad. Por primera vez en días interminables, el miedo que atenazaba su corazón comenzó a retroceder, a disolverse, dando paso a algo nuevo, algo que aún no entendía. El vehículo avanzaba a través de la noche por aquel camino solitario y desierto, donde la lluvia, implacable y furiosa, golpeaba el techo y tamborileaba contra los cristales, como si intentara irrumpir. Pero el motor zumbaba grave, constante, tranquilizador, llevándola a ella y a su Salvador lejos de aquel camino abandonado, lejos de la oscuridad que casi la había devorado para siempre. El joven conducía, aferrando el volante con fuerza, su rostro, iluminado por la tenue luz del tablero, estaba tenso, preocupado, lleno de inquietud, pero en sus ojos ardía una determinación inquebrantable, como si se hubiera jurado a sí mismo no dejarla morir, hacer todo lo posible por devolverla a la vida. De vez en cuando, lanzaba miradas rápidas y ansiosas al asiento trasero, donde ella yacía envuelta en su chaqueta, temblando, debilitada, pero viva, lo único que importaba en ese momento. Aguanta, amiga, por favor, aguanta un poco más, susurraba, su voz suave, cálida, temblando de esperanza, de miedo a que no sobreviviera hasta el amanecer. Pero lo repetía una y otra vez, como si sus palabras pudieran anclarla, pudieran mantenerla en este mundo, pudieran sanar su cuerpo destrozado, su alma agotada. El auto giró por un sendero estrecho y sinuoso, flanqueado por árboles altos y oscuros que se mecían bajo los embates del viento. Pronto, a lo lejos, apareció una casa, modesta, pequeña, pero sorprendentemente acogedora, emanando calor, paz, seguridad, como un islote de luz en ese mar embravecido de caos. Él frenó bruscamente, estacionó y salió corriendo, ignorando la lluvia que azotaba su rostro, el viento que revolvía su cabello. Abrió la puerta trasera con prisa pero con un cuidado infinito. Vamos, te ayudaré a entrar. Aguanta un poquito más, dijo en voz baja, con dulzura, su tono cargado de ternura, prometiendo que lo peor había quedado atrás. Ella abrió los ojos, lenta, trabajosamente, su mirada era turbia, cansada, llena de dudas. No sabía, no podía entender si debía confiar en ese hombre, en ese extraño. Pero no había fuerzas para resistir, no había energía para elegir. Su cuerpo estaba al límite, su voluntad se desvanecía. Él se inclinó, sus manos fuertes pero gentiles la rodearon, la levantaron del asiento con tanto cuidado, con tanta atención, como si temiera romperla, y la llevó hacia la casa, apretándola contra su pecho, protegiéndola del frío, de la tormenta, del mundo entero. Dentro, el calor la envolvió como una manta suave e invisible, un contraste brutal con el aliento gélido de la noche. La luz, suave y dorada, se derramó por la habitación, iluminando un espacio sencillo pero acogedor, un viejo sofá, una chimenea apagada, una manta doblada. Todo respiraba calma, todo prometía seguridad. La depositó sobre una alfombra suave y esponjosa, se arrodilló a su lado, su respiración era pesada, entrecortada, pero sus ojos brillaban con calidez, compasión, determinación. Limpiaré tus heridas. Intentaré no hacerte daño, de acuerdo, susurró, y en su voz había tanta ternura, tanta sinceridad, que ella, a pesar del dolor, a pesar del miedo, sintió algo extraño, algo nuevo que no conocía antes. Se levantó rápidamente, regresó con un botiquín, tomó un paño húmedo y comenzó a limpiar sus heridas con lentitud, con infinito cuidado, quitando la suciedad, la sangre, las marcas de su pasado. Ella gruñó débilmente, apenas audible, pero no se apartó, no intentó huir. Por primera vez en su vida, alguien la tocaba no para golpearla, no para castigarla, sino para ayudarla, para sanarla. Trajo un cuenco con agua, un poco de comida blanda, lo colocó frente a ella y sonrió, cansado pero amable. No sé hace cuánto no comes, pero aquí tienes.
come cuando quieras, sin prisa. Ella olió la comida pero no la tocó, demasiado tiempo la habían enseñado a no confiar, demasiado tiempo la habían golpeado por cada paso en falso. La confianza, ese sentimiento frágil y desconocido, no podía llegar tan rápido. Él suspiró, se apartó, se tendió en el suelo a un lado, sin insistir, sin exigir, simplemente dándole tiempo, espacio, paz. El agotamiento, pesado y abrumador, venció su miedo, sus párpados se cerraron y se durmió, por primera vez sin ansiedad, sin pesadillas. Él la miró, observó cómo respiraba y susurró, duerme tranquila, amiga. Mañana será mejor. Estoy aquí. Se acomodó en el sofá, sin cerrar los ojos, vigilando su sueño, su vida, su esperanza. La mañana irrumpió con una luz suave y tierna que se filtraba por las cortinas, mientras el canto de los pájaros, claro y alegre, se esparcía afuera, llenando el aire de esperanza, de vida, de una paz que la pastora alemana no había conocido en tanto tiempo que ya había olvidado cómo era despertar sin miedo, sin dolor, sin el peso aplastante del pasado oprimiendo su alma. Abrió los ojos lentamente, con cautela, su cuerpo aún dolía, cada herida, cada moretón le recordaban lo que había atravesado, pero en su pecho no estaba esa opresión asfixiante, ese terror sofocante que había marcado cada amanecer de su vida anterior. Yacía sobre la alfombra suave y cálida, y su mirada, alerta, curiosa, recorrió la habitación, intentando descifrar dónde estaba, qué era ese lugar, por qué todo era tan silencioso, tan tranquilo, tan seguro. No había ruidos bruscos, no había gritos ásperos, no había amenazas, solo un silencio roto por el lejano trinar de los pájaros y la respiración calma y constante de un humano dormido. Giró la cabeza, con esfuerzo, y lo vio, el joven, su salvador, el que la había arrancado de la oscuridad, de la tormenta, de la muerte. Dormía en el sofá, su rostro relajado, sereno, una mano colgaba del borde, y cerca, en el suelo, estaba el cuenco de comida intacto que había dejado para ella la noche anterior, paciente, sin forzarla, sin presionarla. Su estómago rugió, quedó pero insistente, recordándole cuánto tiempo había pasado sin comer, cuánto había hambreado su cuerpo. Sin apartar la vista de él, se arrastró hacia el cuenco, paso a paso, lista para retroceder, para huir, para defenderse. Olió la comida, su aroma húmedo y carnoso despertó un hambre voraz, y aunque el miedo aún le susurraba que tuviera cuidado, se decidió. Tomó un bocado pequeño, inseguro, lo tragó sin quitarle los ojos de encima, esperando una trampa. Pero nada pasó. Nadie gritó, nadie le arrebató la comida. Comió más, despacio pero con creciente confianza, cada pedazo era un paso hacia algo nuevo, hacia algo que no entendía pero comenzaba a sentir. Él se movió, despertó, abrió los ojos y por un instante se quedó inmóvil al verla comer. Luego, una sonrisa cálida, genuina, iluminó su rostro, llena de alivio. Vaya, confías en mí, ¿verdad, amiga? Su voz, ronca por el sueño, era suave, amable. Ella ladeó la cabeza, sin comprender las palabras pero captando el tono, la calma, la bondad. Él extendió una mano, sin tocarla, solo dejándola en el aire, abierta, tranquila, invitándola. Ella olió sus dedos, inhaló su olor y no se apartó, no gruñó. Por primera vez, no había amenaza, por primera vez, solo había calor, solo había seguridad. Él exhaló quedo, aliviado, retiró la mano sin insistir. Todo estará bien. Estás en casa. No tienes nada que temer. Los días transcurrieron lentos, apacibles, cada uno trayendo algo nuevo, algo sorprendente. Él le preparaba comida, le hablaba en voz baja y cariñosa, sin pedir nada a cambio, sin apresurarla, y ella comenzó a acostumbrarse, a moverse por la casa, a explorarla paso a paso, reclamando un pedacito de mundo que nunca había tenido. Su mano, cálida y segura, descansaba en su espalda, y ella caminó con él, al principio insegura, girando la cabeza, sobresaltándose con cada ruido, pero él no la apuraba, no la jalaba, solo estaba a su lado, y ella avanzaba, sintiendo la hierba bajo sus patas, el viento en su pelaje. Regresaron a casa, ella se tendió en la alfombra,
cansada pero no por miedo, sino por nuevas sensaciones, y por primera vez cerró los ojos por completo, sin tensión, sin alerta, exhalando profundo, serena. Él se sentó a su lado, pasó la mano por su pelaje, sintió su calor, su respiración, y susurró, «Eres increíble, amiga. Lo lograste». Ahora tenía un hogar, lo tenía a él, alguien que nunca la abandonaría. Y en sus ojos, por primera vez en largos años, brilló no una sombra de miedo, sino una chispa de gratitud, débil pero real, viva. Los días fluían pausados, suaves, como un río que arrastra las olas turbulentas del pasado, dejando tras de sí solo una calma tranquila. La pastora alemana, antes rota, herida, abandonada al borde de la muerte, empezó a sentir como su mundo, su vida, su alma se recomponían lentamente, irrevocablemente, llenándose de algo nuevo, algo que no conocía antes pero que ahora se convertía en su sostén, su luz. El sol se alzaba cada día sobre el horizonte, bañando la casa en un resplandor dorado y cálido, colándose por las ventanas, posándose en su pelaje con rayos suaves, y ella descansaba en su alfombra, en su lugar, el que él había creado para ella, sintiendo como el calor sanaba no solo las heridas de su piel, sino las más profundas, las de su corazón, las de su memoria. El joven, su salvador, su nuevo compañero, estaba allí, siempre allí, sin imponerse, sin exigir, solo de manera natural, como el respirar, como el ritmo de una vida que ella comenzaba a aceptar, a valorar. Le hablaba cada mañana, su voz suave y afectuosa la envolvía como una manta cálida, «Hoy será un buen día, amiga. Sé que puedes con esto». Y esas palabras, aunque no entendía su significado, la alcanzaban, la calmaban, le daban fuerza para levantarse, para moverse, para seguir viviendo. Él la alimentaba, acariciaba su pelaje, la llevaba a pasear, y con cada paso sobre la hierba, con cada bocanada de aire fresco, con cada mirada hacia él, su miedo, ese miedo que había sido su sombra, sus cadenas, su eterno compañero, se desvanecía, se disolvía, cediendo espacio a algo más grande, algo luminoso, confianza, paz, esperanza. Lo observaba cuando él estaba cerca, lo miraba largo, atentamente, estudiando su rostro, sus movimientos, su calor. Y en sus ojos, antes llenos de dolor, desesperación y terror, ahora se encendía una nueva chispa, débil pero brillante, viva, gratitud, lealtad, amor, emociones que tal vez nunca había conocido pero que ahora crecían en ella como una flor abriéndose paso entre las grietas de una roca. Una tarde, cuando el sol se ponía tiñendo el cielo de tonos carmesí, dorados y rosados, él se sentó a su lado, posó la mano en su espalda, sintió su calor, su respiración, su vida, y sonrió, quedo, sincero. «Eres increíble, amiga. Pasaste por el infierno, pero estás aquí. Estás en casa. Estás conmigo». Ella alzó la cabeza, lo miró, y en ese momento, en ese instante frágil y silencioso, sus miradas se encontraron. No apartó la vista, no se tensó, no retrocedió, simplemente se quedó, sintiendo como algo dentro de ella soltaba el pasado para siempre, como las cadenas que la habían atado tanto tiempo se quebraban, se disolvían en ese calor, en esa mirada, en ese hogar. La noche cayó suave, las estrellas titilaron en el cielo, y ella se acomodó en su alfombra, se enroscó, exhaló profundo, tranquila, cerrando los ojos. Por primera vez, su sueño no fue de huida, de dolor, de frío, sino de calor, de seguridad, de saber que mañana habría un nuevo día y no lo enfrentaría sola. Él la miraba. Veía cómo dormía, y sabía con todo su corazón, que cada paso, cada decisión, cada sacrificio había valido la pena para darle esa oportunidad, esa vida, ese amor. Una historia que comenzó en la oscuridad, en la tormenta, en la desesperación, terminaba aquí, en la quietud, en la calidez, en la luz, donde la pastora alemana, alguna vez abandonada, encontró no solo un hogar, no solo salvación, sino algo más grande, una familia, un vínculo, un sentido que estaría con ella siempre, que nunca la dejaría. Y si esta historia te conmovió, si encendió una chispa en ti, recuerda, la bondad, el coraje, la fe pueden cambiar un destino, pueden sanar, pueden traer luz incluso donde parecía que ya no quedaba nada.